desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, iniciamos esta actividad que consiste en una producción audiovisual en conmemoración de este Día Internacional de la Salud Mental, 10 de octubre, que nos encuentra en un escenario de extrema complejidad. El avance de la pandemia ha ubicado el proceso de salud, enfermedad, cuidados en el centro de los debates, revelando la importancia de contar con un vigoroso sistema de atención público, así como también recuperar y dar consistencia a un paradigma no hegemónico de cuidado. Las estrategias de aislamiento social, preventivo y obligatorio han requerido de acciones tendientes a morigerar el impacto subjetivo y emocional. Entendemos que ello representa un activo futuro para realizar el debate acerca de los efectos nocivos del encierro permanente como estrategia terapéutica en los hospitales monovalentes y dar un paso hacia la sustitución definitiva de esa estrategia como única. La necesidad de generar dispositivos que no solo alojen el sufrimiento de la población, sino que también lo despatologicen, fue escuchada desde inicio por las universidades públicas y especialmente por las facultades de psicología, quienes fuimos convocadas allá por 2013 en el marco de la primera acreditación de nuestras carreras para implementar el artículo 33 de la Ley de Salud Mental en lo que hace a las recomendaciones para las universidades. Desde el momento uno nos pusimos a trabajar en la inclusión en nuestros planes de estudio de los postulados y dispositivos y sin duda en la doctrina de derechos que la ley plantea. En este momento nos estamos abocando en el marco de la Asociación de Carreras de Psicología de Gestión Pública, AUAPSI, en la revisión de contenidos de cara a la futura acreditación de nuestras carreras, y en este punto hemos consensuado como contenidos transversales en nuestros diseños curriculares de la doctrina de derechos humanos, como eje central de la Ley de Salud Mental, de la perspectiva de género y diversidad y también de la deontología y ética profesional. Decir también que frente a esta pandemia, la capacidad de reacción de nuestras carreras en adaptar los dispositivos a la nueva realidad tuvo diversas y prontas respuestas. En Mar del Plata pusimos en marcha un programa de orientación y asesoramiento psicológico situado, territorial y con base en el paradigma de la salud mental comunitaria. Es nuestra intención hacer de esta fecha una ocasión para revisar y recrear las prácticas dentro de nuestra propia disciplina, promoviendo el espíritu de esta ley que también hace hincapié en la formación de profesionales de salud capacitados para la construcción de redes de trabajo interdisciplinario, intersectorial, el abordaje de grupos, así como también la incorporación de la trama territorial como base de su enfoque. Entendemos que la desmanicomialización debe volver a ser parte de la agenda pública, revalorizando la importancia de la acción intersectorial, integral e integrada como modo de abordar una temática que supera ampliamente las incumbencias del sector salud. Y en este marco y en conmemoración de este día es que hemos convocado a distintos referentes para pensar como comunidad. Todos en este video tenemos en este momento responsabilidad de gestión. Estamos hablando de 10 años para tratar de
transformar una práctica y un instituido que tenía siglos en la modernidad y que en la Argentina se inicia con el Estado-Nación. Ha habido un fortalecimiento importante de actores en defensa y en ejecución de la ley, lo cual se notó en el año 2017 cuando se intentó un decreto reglamentario que transformara el espíritu mismo de la ley de salud mental, que de hecho la tiraba por tierra. Respecto a la implementación, a los avances en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, a partir de su promulgación en el año 2010, hay un conjunto de buenas prácticas para la implementación de la ley que se han logrado. También en algunos hospitales generales se ha instalado la posibilidad de internación en salud mental, con lo cual se ha llegado más cerca del domicilio de las personas, que es lo que hace falta para una verdadera transformación del sistema hacia la salud mental comunitaria, es que los servicios estén justamente cerca. A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental hay algunos efectos valiosos y algunos avances que merecen destacarse, entre otros la consolidación de los órganos de revisión en gran parte de las provincias de nuestro país. Por otro lado, hay algunas universidades nacionales, no todas, pero algunas que han comenzado a introducir en sus currículas toda la normativa y el paradigma planteado por la ley. Y finalmente, si bien constituye aún un campo de disputas, podemos plantear que se ha instalado un consenso mucho mayor y un avance de prácticas, de teorías e dispositivos que evidencian que la atención y el acompañamiento en salud mental debe realizarse con base en las comunidades. La ley es una ley que se sigue dando en el marco de la atención, es decir, tenemos el instrumento legal, tenemos la posibilidad de hacer valer ese instrumento legal en función de los derechos de los usuarios y de los familiares de los usuarios. Ha habido un entrecruzamiento en lo que es el respeto a las garantías de los derechos humanos de las personas. El trabajo interdisciplinario creo que es el otro gran avance de la implementación. Estos 10 años han hecho mucho en el campo universitario, en la conciencia de los equipos, en los abordajes, y eso ha permitido que la ley siguiera impulsándose y tuviera estos resultados de contar con lugares de internación de los neuropsiquiátricos. Bueno, si uno tuviera que evaluar a 10 años de sanción de la ley cuáles fueron los avances, yo creo que fundamentalmente es haber establecido lo que la Corte Suprema planteó en varios fallos, que es no teníamos legislación que protegiera los derechos de las personas con problemas de salud mental. O sea, no es que había legislación y no se aplicaba, no había una legislación adecuada, había una debilidad jurídica. Ese es exactamente el término que utilizó la Corte, y eso fue subsanado absolutamente con la Ley de Salud Mental. Y además le dimos al país un proyecto político en materia de salud mental. Recordemos que antes no solo no existía una ley, sino que ni siquiera existía un organismo como la Dirección de Salud Mental que pudiera tener hacia todo el país una mirada de un proyecto común en cuanto a qué política de salud mental se necesitaba. Había algunas provincias que tenían su ley o su plan, pero no el Estado Nacional. Así que yo diría, le dimos derechos a la población, especialmente a las personas con padecimiento mental, le dimos un proyecto de política de salud mental al país, y le dimos las instituciones que tienen a su cargo la posibilidad de gestionar, tanto desde el Ministerio de Salud como el órgano de revisión y el Consejo Consultivo fundamentalmente. Creo que la principal que propondría es un rescate, que es la necesidad de rescatar la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental. Este dispositivo que estaba asentado en la jefatura de gabinetes y que permitía, que fue desmantelado a partir del 2015, y que permitía que ahí se articularan políticas de diversos ministerios y de diversas instancias del Estado para coadyuvar a los objetivos de la Ley Nacional de Salud Mental. A mi gusto,
la función de la Comisión Interministerial de Salud Mental en el tiempo en que sucedió, en el tiempo en que transcurrió, fue una función importante, entre otras cosas generando una serie de normativas y dispositivos relacionados, articulados intersectorialmente. Es que la ley no reconoce la internación domiciliaria como una de las formas posibles de internación. Creo que el proceso de transformación, no la ley, sino el proceso de transformación, hay que adecuarlo a los cambios que se han producido en estos 10 años en el marco social, cultural, normativo. Tengo un enfoque de género que no ha tenido hasta ahora. Por eso nosotros lo primero que hicimos fue generar el proyecto de decreto para la restitución de la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones a la órbita de la jefatura de Gabinete de Ministros. El enfoque de género creo que tiene que estar presente en el proceso de transformación del sistema de atención frente a emergencias y desastres, que lo hemos desarrollado a la luz de esta pandemia, que incluye las acciones que ya hemos hecho, pero también produce un marco de trabajo para lo que queda por delante, pero también para nuevas situaciones, eventuales situaciones que se puedan presentar en el futuro, y considero que el proceso de transformación del sistema de salud va a tener que contemplar también este aspecto que no estaba contemplado en el proceso de transformación que se había iniciado allá en el año 2010. Si tuviera que decir en qué clave nos gusta a nosotros de la provincia de Buenos Aires poder guiar el proceso hacia adelante, tiene que ver con la consolidación de un sistema donde pueda pensarse sus niveles de complejidad en su articulación y en una mirada compartida y común acerca del nuevo modelo de salud mental hacia el que vamos a trabajar. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia el proceso de la plena implementación, y la plena implementación es sin hospitales monovalentes o hospitales especializados o manicomios, el nombre que deseen ponerle a esa situación, y que los procesos de atención deben ser mucho más comunitarios, con mayor cantidad de dispositivos que no repliquen pequeños manicomios en pequeños lugares, sino que tengan que ver con que los sujetos que en algún momento podamos tener algún padecimiento mental tengamos un trato digno en el proceso de nuestra atención. Sí hay otras leyes que es necesario modificar para terminar de hacer el proceso de adecuación legislativa al marco internacional de derechos humanos. Me refiero al artículo 34 del Código Penal, que habla de la inimputabilidad de las personas por razones de salud mental. Eso es algo que hay que necesariamente reformar. La ley de drogas, la 23737, en cuanto se refiere a las personas con tenencia para consumo, que termina criminalizando un problema que es de salud, como es el tema de las adicciones. Eso me parece que también hay que modificar. Y por ahí otros aspectos, como por ejemplo el Código Electoral, que todavía sigue impidiendo que las personas que tienen restricción de la capacidad jurídica puedan estar en el padrón. El concepto del acompañamiento, no solamente el concepto de la psicoterapia o del tratamiento, sino del acompañamiento de las personas. Y cuando me refiero al territorio no me refiero solamente a brindar asistencia terapéutica en los niveles locales, sino poder involucrarse con el territorio para que también los actores locales del territorio logren construir sus propias maneras también de mejorar los mecanismos de prevención y de acompañamiento en el campo de la salud mental. Hay algunas ideas que podrían orientarnos en relación, por ejemplo, a una mayor inclusión de las prácticas de salud mental en el campo de la salud, por el papel que está teniendo nuestro campo en un sinnúmero de situaciones, y a la vez también un mayor alcance de las prácticas de salud mental en la comunidad. Se ha evidenciado en la pandemia que los contextos sociales históricos producen también padecimientos necesarios de poder pensar más allá de las categorías diagnósticas y de las particularidades estructurales de cada uno. Otra de las evidencias, me parece que han quedado claras, es que las situaciones de aislamiento producen un sufrimiento emocional
y una afectación a nuestras redes vinculares y sociales que merecen ser pensadas y que evidencian que cualquier condición de salud no puede trazarse en ese contexto. Nosotros necesitamos tener cada vez más desarrollos comunitarios que no solamente tienen que ver con los profesionales pura y exclusivamente del campo de la salud, sino también con aquellos otros actores sociales que tienen injerencia en el proceso, en el intercambio con las personas, y que a partir de tener injerencia en el intercambio con las personas, en algún momento pueden encontrarse con un otro que necesita tener una atención en función del padecimiento mental que tiene. Generar y empujar este modelo de vida independiente que implica una red integrada de atención, que implica una red de cuidados continuos, y que esto es pertinente para un modelo inclusivo, donde la atención esté en la comunidad, donde las personas vivan en la comunidad y dentro de un modelo de vida independiente, y esto implica un protagonismo en relación a su propia vida y a los derechos que de ella emergen, ¿no? Haber podido romper de alguna manera el esquema de atención exclusivamente institucional y de respuesta a demandas específicas e individuales es un aprendizaje que se ha hecho en pandemia y que se puede de alguna manera sostener y recrear en la pospandemia. Hay varias sociedades posibles, algunas utópicas y otras distópicas. Entonces hablemos de las utópicas. En caso de que la pospandemia lograra consolidar entre nosotros una sociedad más solidaria, una sociedad más equitativa, una sociedad con más justicia social, con una mejor capacidad de distribución y con un eje centrado en los derechos humanos ampliados para el conjunto, yo lo que esperaría en la pospandemia para la implementación en el campo de la salud mental es algo que quizás estamos empezando ya a producir embrionariamente en una serie de prácticas, que es una mayor integración de salud mental en los sistemas, en el sistema general de salud, en las prácticas generales de salud, y una mayor territorialización de las prácticas y un mayor trabajo centrado en la comunidad, pero esto implica además que salud mental tendría que formar parte de una revisión de cómo funciona en general el sistema de salud. Muchas gracias. Entendemos y apostamos a que provoque o promueva disparadores para seguir trabajando juntos por la implementación plena de la ley que garantice una sociedad más justa y solidaria.